Sistema nervioso central. Aparece el comienzo de la tercera semana de la vida intrauterina, asociado fundamentalmente a la placa neural, que luego se forma el surco neural, que luego forma lo que llaman el tubo neural. Recordar que tiene origen ectodérmico y, como ya hemos comentado, aparece bajo la forma de placa neural. Y una vez que se han plegado los bordes de la placa, estos pliegues neurales se aproximan entre sí la línea media y se fusionan para formar el llamado tubo neural. La fusión comienza en la región cervical y continúa en dirección cefálica y caudal. ¿Ahí lo ven? Recordar nuevamente que el disco trilaminar está formado por el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, y que específicamente el sistema nervioso depende del ectodermo. Nuevamente para recordar, como poco a poco se fue formando la placa neural, el surco neural, el tubo neural, que finalmente originó el tubo neural, a partir del cual se originaban no solamente los órganos y estructuras del sistema nervioso central, sino también las llamadas crestas neurales, a partir del cual se habrían de originar las estructuras del sistema nervioso periférico. Recordando adicionalmente es que el cierre del neuroporo craneal se da en el periodo de 18 a 20 somitas, vale decir, el 25º día, y el neuroporo caudal se oblitera más o menos 2 días más tarde, vale decir el día 27. El sistema nervioso central es una estructura tubular con una porción cefálica que va a dar origen en el futuro no solamente al encéfalo y a la médula espinal. Recordar nuevamente cómo se fue formando el neuroporo cefálico, el neuroporo caudal, y que cómo se cerró el día 25 y el otro el día 27. Lo mismo que hemos estado diciendo. Las somitas a cada lado del tubo neural. Esto de repente para agregar, adicionar algunas cosas. Al momento de que se forma el llamado tubo neural, al mismo tiempo se va a ir formando las llamadas estructuras de la cresta neural. Las células de la cresta neural tienen el mismo origen que el tubo neural, vale decir el ectodermo. Migran lateralmente para formar los ganglios sensitivos y, vale decir, los ganglios de la raíz dorsal, y van a formar parte de lo que llamaríamos los nervios raquídeos. Ven acá en esta primera etapa los pliegues neuronales se pliegan, se juntan, y es a partir de esas estructuras del pliegue neuronal van a dar las llamadas fundamentalmente crestas neurales, que van a dar origen a elementos o componentes de los nervios raquídeos. La neurona de estos ganglios forma las neuronas de la raíz dorsal. Resumiendo lo anterior, recordar que del ectodermo se va a formar la placa neural, de la placa neural se habrá de formar el tubo neural, los pliegues neurales y la cresta neural. Del tubo neural ya sabemos que se forman las estructuras del sistema nervioso central, mientras que de la cresta neural gran parte de las estructuras del sistema nervioso periférico, ya sea el autónomo fundamentalmente. Recordar que no solamente de las células de la cresta neural se habrán de formar las neuronas del sistema nervioso periférico, sino también algunas otras estructuras. Las meninges, los odontoblastos que van a dar origen a nuestros dientecitos, las neuronas de los ganglios simpáticos, sistema nervioso autónomo, las células de Schwann, que son neuroglías fundamentalmente a nivel del sistema nervioso periférico, los melanocitos, que son células que van a dar coloración fundamentalmente a la piel, los ojos y a los pelos, y a partir de estas células de la cresta neural vamos a tener células mesenquimatosas que se van a ir hacia los arcos faríngicos. Y recordar,
que de los arcos faringeos a su vez se van a ir formando diversas estructuras de la cara y del cuerpo. En líneas generales, el sistema nervioso periférico está constituido, uno, por los nervios. ¿Nervios que salen de dónde? Nervios que salen del encéfalo, que son los nervios craneales, y nervios que salen de la médula, que son los nervios raquídeos. Adicionalmente, hay algunos nervios que forman parte del sistema nervioso autónomo, que vendrían a ser los nervios viscerales. Asociado a estas estructuras nerviosas en el sistema nervioso periférico hay los ganglios craneales, que son asociados a los nervios que salen del encéfalo, ganglios raquídeos, que son dilataciones de los nervios, fundamentalmente asociado al sistema nervioso somático, asociado a las raíces nerviosas dorsales, y los ganglios autónomos, que forman parte también del sistema nervioso autónomo. Vale decir, nervios craneales, nervios raquídeos, nervios viscerales, ganglios craneales, ganglios raquídeos, ganglios autónomos, en mayor o menor medida derivan de las células de la cresta neural. Y recordar que la cresta neural se forma a partir del ectodermo. Vale decir, estas estructuras que forman parte del sistema nervioso periférico fundamentalmente se habrán de derivar de las células de la cresta neural. Como les habíamos comentado, el sistema nervioso periférico tiene un origen fundamentalmente ¿dónde? En la cresta neural. Todas las neuronas sensitivas, somáticas y viscerales del sistema nervioso periférico proceden de las células de la cresta neural, localizándose los cuerpos celulares de estas fuera del sistema nervioso central. Resumiendo y agregando lo siguiente: neuronas no solamente en el sistema nervioso central, también hay en el sistema nervioso periférico. Y todas esas neuronas dependen fundamentalmente de la cresta neural. Las células de la cresta neural migran para formar los ganglios sensitivos de los nervios trigémino, nervio facial, cócleo vestibular, glosofaringeo, nervio vago. En relación a los nervios raquídeos, sabemos que los nervios raquídeos son los nervios que salen de ¿dónde? De los raquis, asociados fundamentalmente a la médula espinal. Las células de la cresta neural se diferencian hacia la formación de neuronas de los ganglios autónomos, incluyendo los ganglios de la cadena simpática o los colaterales del plexo del tórax u abdomen, y los ganglios parasimpáticos o terminales, localizados en las proximidades de los órganos efectores. El cuerpo celular de cada neurona está revestida por las células satélite, que proceden de las células de la cresta neural también, y está recubierta continua como el neovilema, vale decir la vaina de Schwann, que rodea a los axones de la neurona. Por fuera de las células satélites hay una capa de tejido conjuntivo que se continúa con la vaina endoneural de las fibras nerviosas procediendo ambas del mesénquimo. Las neuronas, ¿dónde se encuentran? En el nervio raquídeo, fundamentalmente asociado a los ganglios nerviosos, pero no se encuentran solitos, se encuentran asociados a una célula llamada células satélites, que son neuroglías que se han derivado también de la cresta neural. Probablemente esta lámina ya la han visto. Si es que no la han visto, bueno, ¿qué es esto? Un ganglio nervioso. Esta celulita, ojito de búho, exactamente, es la neurona del ganglio nervioso, asociada a algunas celulitas pequeñas que son las células satélite. Desarrollo de los ganglios raquídeos. Las neuronas unipolares de los ganglios raquídeos derivan de las células de la cresta neural, ya hemos dicho eso.
este diagramita solamente para hacer una pequeña observación. Este es el tubo neural. Estos son las crestas neurales que salieron de cada lado a partir de la placa neural. Este tubo neural a nivel de la zona caudal del embrión se habrá de transformarse fundamentalmente en médula espinal. Recordar que la médula espinal tiene sustancia gris en la parte central, forma de una H, y sustancia blanca. Me interesa recordar la sustancia gris. La sustancia gris tiene una zona que es el asta anterior, donde están las neuronas motoras, y tiene un asta posterior, que es la zona sensitiva de la sustancia gris. Miren acá, de la zona motora sale un nervio, ¿verdad? Una porción nerviosa, ahí está. De la porción sensitiva llega un nervio. Pero ¿cuál de los dos tiene el ganglio nervioso? La porción sensitiva. Vale decir, la porción dorsal del nervio raquídeo. Esta es la porción anterior del nervio. La raíz dorsal con la raíz ventral ambos forman el llamado nervio raquídeo. De lo que se resume es que el nervio raquídeo suele tener un componente sensitivo y un componente motor, que suele ser un nervio mixto. Y es más o menos lo que estamos tratando de decir ahí. Las fibras nerviosas de la raíz nerviosa dorsal están constituidas por axones de neuronas que derivan de la cresta neural, que migran hacia la parte dorsolateral de la médula espinal, donde se diferencian neuronas del ganglio raquídeo. Las prolongaciones centrales de las neuronas del ganglio raquídeo forman un haz único que crece en la médula espinal hacia el asta dorsal de sustancia gris, que es lo que hemos más o menos explicado. Las prolongaciones centrales entran en la médula espinal y constituyen las raíces dorsales de los nervios raquídeos. Nuevamente acá los raíces dorsales. Las fibras nerviosas motoras que se originan en la médula espinal comienzan a aparecer al final de la cuarta semana. Estas fibras nerviosas se originan a partir de las células de la placa basales de la médula espinal en desarrollo y salen de la médula en forma de una serie continua de raíces en su superficie ventrolateral formando una raíz nerviosa ventral. Las prolongaciones distales de las neuronas del ganglio raquídeo crecen hacia la raíz nerviosa ventral y finalmente se unen a ella formando un nervio raquídeo. Todo lo que les habíamos comentado fundamentalmente hace algunos minutos, ¿ya? Que lo mismito, los nervios, la raíz nerviosa dorsal o sensitiva, la ventral o motora, ambos forman el nervio raquídeo. Más claramente esta es la forma de la sustancia gris. Recuerden que la sustancia gris, el asta anterior suele ser más voluminosa y el asta posterior termina casi en punta. Esta es la siguiente parte de lo que ocurre. Inmediatamente después de su formación, el nervio raquídeo mixto se divide en dos ramas. Una rama primaria dorsal y ventral. La rama primaria dorsal inerva la musculatura axial dorsal, las vértebras, la articulación intervertebral posterior y parte de la piel de la espalda. La rama primaria ventral contribuye a la inervación de los miembros y las partes ventrolaterales de la pared corporal. Los principales plexos nerviosos están formados por las ramas primarias ventrales, a nivel cervical, braquial y lumbosanguíneo. A medida que se desarrollan los esbozos de los miembros nerviosos, proceden de los segmentos de la médula espinal, enfrente de los distintos esbozos se alargan y crecen hacia los propios miembros, distribuyéndose entre sus músculos. La piel de los miembros en desarrollo también está inervada de manera segmental. Solamente para hacer un hincapié en relación a lo que estamos diciendo. Esta es la raíz dorsal, donde se encuentra el ganglio nervioso. Esta es la raíz ventral. Ambos forman el nervio raquídeo.
pero ese nervio raquídeo, una vez que sale, no se quedan así pegaditos, nuevamente se habla de divi. Es una rama dorsal y otra rama ventral. O sea, se unieron primero y luego nuevamente se separan. Y obviamente al momento de separar, la porción motora se va a dirigir hacia las zonas musculares fundamentalmente para darle motricidad, para darle movimiento. Y la porción dorsal puede irse a la misma zona, pero para ver la cuestión de la sensibilidad. Algo más que debo recordar es que conforme se van formando los nervios, estos nervios se van a ir extendiendo, se van a ir agrandando. Y al momento de agrandarse, dependiendo de la zona donde se agrandan, van a inervar poco a poco las diversas estructuras de los miembros superiores o miembros inferiores. Recordar que no cualquier nervio, un nervio de la zona sacra no va a salir para inervar al miembro superior, ni un miembro de la zona fundamentalmente dorsal no va a ir hasta abajo para ir a la zona de los miembros inferiores. Usualmente tienden a estar a la misma altura de las áreas o zonas a las cuales habrá de inervar, con contadas excepciones obviamente. Recordar, como les comentaba, una vez que sale el nervio mixto se divide una porción dorsal y una porción ventral. Usualmente las porciones ventrales o motoras son las que forman parte fundamentalmente de los diversos plexos nerviosos que nosotros conocemos, como plexo cervical, plexo braquial, plexo lumbo sacro. Algo más que debemos decir, ahora ya no tanto en relación a los nervios raquídeos, sino los nervios craneales que forman parte de los llamados pares craneales. Durante la semana quinta y sexta se forman 12 pares craneales que se clasifican según su origen embriológico. Pares craneales eferentes somáticos, centroclear, motor ocular externo, hipogloso, nervio motor ocular común. En el caso del nervio motor ocular común, llamado también tercer par craneal, todos son homólogos a las raíces ventrales de los nervios espinales. Las células de origen de estos nervios se localizan en la columna eferente somática del tronco cerebral. Lo que habíamos comentado anteriormente es una repetición de esta parte. Nervios de los arcos faringios asociados, tenemos los pares craneales quinto, séptimo, noveno y décimo. Inervan los arcos faringios embrionarios, por lo que las estructuras que se desarrollan a partir de estos arcos también están inervados por dichos pares craneales. El nervio trigémino quinto par es el nervio del primer arco faringio, el núcleo mesencefálico del quinto par craneal. El nervio facial o séptimo par es el nervio del segundo arco faringio, el nervio glosofaringio, o noveno par es el nervio del tercer arco faringio. Solamente esto para que vean la relación entre un par craneal y un arco faringio. Recordar que gran parte de estas estructuras dependen fundamentalmente de las crestas neurales, y las crestas neurales van a dar origen a los diferentes nervios que vamos a tener, algunos de ellos que son dependientes fundamentalmente y que se dirigen algunas de estas células a los arcos faringios para dar estructuras asociadas a ellos. El nervio vago o décimo par está formado por la función de los nervios de los arcos faringios cuarto y sexto. Tenemos también el nervio accesorio espinal o onceavo par craneal. Esto solamente para seguir la relación, y no solamente la relación, sino los núcleos asociados a cada uno de los nervios, asociados a los nervios de los arcos faringios. Tenemos nervios sensitivos especiales, el nervio olfatorio. La neurona receptora olfatoria se diferencia a partir de las células del revestimiento y epitelial del saco nasal primitivo. El nervio óptico, segundo par, está formado por fibras nerviosas que crecen hacia el encéfalo y que proceden de los neuroblastos de la retina primitiva.
La retina se desarrolla a partir de la pared vaginal del prosencéfalo. ¿Recuerdan qué es el prosencéfalo? Es la parte encefálica del tubo neural. Este nervio llamado nervio óptico se origina a partir de esta zona, como una prominencia que poco a poco se va saliendo. No es raro tener la idea de que este nervio óptico vendría a ser una prolongación del encéfalo o del cerebro, como algunos podrían decir. El nervio cócleo-vestibular, octavo par, las neuronas bipolares del nervio vestibular tienen sus cuerpos en el ganglio vestibular, las neuronas bipolares del nervio coclear tienen sus cuerpos en el ganglio espiral. Solamente para hacer un pequeño resumen, el desarrollo entre la quinta y sexta semana de los pares asociados a los pares craneales, fundamentalmente, de los nervios asociados a los pares craneales. En relación al sistema nervioso autónomo, desde el punto de vista funcional puede dividirse en dos partes, la porción simpática situada en la región toracolumbar y la porción parasimpática que se encuentra en la región encefálica y sacra. Como habíamos comentado ya en una anterior ocasión, la parte parasimpática se origina fundamentalmente de la zona cefálica y sacra, vale decir de la zona cefálica y caudal, mientras que la porción simpática de la región toracolumbar va a decir la porción más medial del tubo neural. En relación al sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso autónomo sabemos que está formado por el sistema nervioso simpático y por el sistema nervioso parasimpático. En relación al sistema nervioso simpático, durante la quinta semana las células de la cresta neural de la región torácica migran a lo largo de cada una de las partes laterales de la médula espinal, formando masas bilaterales o ganglios. Todos estos ganglios simpáticos están conectados por una cadena bilateral a ambos lados de los cuerpos vertebrales. Tras la formación de las cadenas simpáticas, los axones de las neuronas simpáticas que se localizan en el asta lateral de los segmentos toracolumbares de la médula espinal pasan a través de la raíz ventral de un nervio raquídeo hasta el ganglio paravertebral para hacer sinapsis con otras neuronas o atravesar sin establecer sinapsis atravesando, ascendiendo, descendiendo para hacer sinapsis a otros niveles. Sistema nervioso simpático, habíamos dicho, toracolumbar se origina fundamentalmente y forma ganglios de manera paralela a lo que vendría a ser el tubo neural, a partir de lo cual se habrá de formar ese concadenado de plexos asociados al sistema nervioso simpático. Para verlo mejor, acá lo tienen, tubo neural en este caso, que ya vendría a ser la médula, prolongaciones que se van a cada lado de manera paralela, tienen acá los ganglios nerviosos simpáticos y de ahí salen terminaciones nerviosas a los diferentes órganos del nervio. En relación al sistema nervioso simpático, la fibra presimpática se origina a partir de la neurona de los núcleos del tronco encefálico y de la región sacra de la médula espinal. Las fibras procedentes del tronco encefálico salen junto con los nervios motor ocular común, facial, glosofaríngeo y vago. Las neuronas postsinápticas se localizan en los ganglios periféricos o en los plexos sobre la proximidad de la estructura que va a ser inervada. Igualito, ¿de dónde sale el parasimpático? Tronco sacro, parte cefálica y parte caudal. La parte medial está dado, de ahí sale el simpático, recordad, en cambio la parte cefálica y caudal sale fundamentalmente lo que debería ser el sistema nervioso parasimpático. Recordar que gran parte de los ganglios o alguno de esos ganglios o alguna de esas estructuras terminan también igualitos diferentes órganos de nuestro cuerpo. ¿Todo esto para qué? Recordar que gran parte del sistema nervioso autónomo, ¿a qué se dedica? El sistema nervioso autónomo se dedica a controlar la parte involuntaria del cuerpo, de cada una de las funciones del cuerpo. ¿Sí? Tiene que ver con la función digestiva, tiene que ver con la función respiratoria, tiene que ver con la función cardíaca, tiene que ver con todo eso. ¿Por qué tiene que ver con todo eso? ¿Acaso ustedes se dan cuenta cómo va coordinando para que se realice cada latido?
eso de manera autónoma se va a dar el latido, la respiración. ¿Acaso ustedes en todo momento que están atendiendo esta clase están al pendiente de su respiración, si respiran o no respiran? Todo eso de manera autónoma, de manera involuntaria se va a dar. ¿Quiénes son los encargados de ver todo este tipo de cosas? Fundamentalmente el sistema nervioso autónomo, con sus formas, bajo la forma del sistema nervioso simpático y del sistema nervioso parasimpático. Las estructuras o la función del sistema nervioso simpático suelen tener, digámoslo así, una contraparte en la función del sistema nervioso parasimpático. Uno trata de favorecer alguna función, el otro trata de disminuir. Como les habíamos comentado anteriormente, para hacer popó, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que ser más fuerte? ¿El sistema nervioso simpático o el sistema nervioso parasimpático? Que es una función común que tenemos todos. ¿Quién no hace popó? ¿Quién es lo que favorece que uno vaya al baño? Sistema nervioso parasimpático, porque si el sistema nervioso simpático trabajaría más, se le cierra y no podría pasar. ¿Ven? Es un equilibrio de este tipo de sistema nervioso autónomo que tiene que participar en la regulación y en el control de las diferentes funciones del nuestro organismo. Por lo mismo, si ustedes se dan cuenta, el sistema nervioso parasimpático llega a casi todos los órganos del organismo, igualito que el sistema nervioso simpático. El resultado de ambas funciones se dan las funciones de manera involuntaria. Dime. Simpático y parasimpático es igual, es lo mismo. ¿Cómo? Es lo mismo. No. ¿Qué diferencia tiene? ¿Cómo va a ser lo mismo? Tú ves a un simpático y ves a un feo, ¿qué vas a decir? ¿Lo mismo? No, una cosa es simpático y la otra es parasimpático. Tienen funciones contrarreguladoras, por así decirlo, entre comillas. Uno hace una determinada función en los mismos órganos y el otro hace otra función en los mismos órganos. Resultado de eso, de esa contrarregulación, es que se dan las funciones de manera involuntaria. Exacto, son un equipo. Así como mi delegada y yo, ¿ves? Esto solamente para recordar: sistema nervioso periférico, los nervios espinales, los nervios craneales. Ya, tienen 2 minutos para que puedan. Ya ponen la